Bien, continuando entonces, ya hemos visto un poco acerca de Inglaterra, ahora lo que continuaríamos es aquí en el esquema, ¿no? Así mencionamos, por ejemplo, ¿qué te mencioné de Inglaterra? Te mencioné en Inglaterra que en siglo XV un rey llamado Enrique VII sale victorioso de la guerra de las dos rosas y de esa manera él se impone como nuevo monarca y su familia, o también llamado dinastía, ahora se encumbran como nuevos reyes de Inglaterra, ¿no? Esa familia se llamaba los Tudor, te dije, los Tudor. Bien, también te mencioné acerca de que llega al trono este travieso, ¿no? Enrique VIII. Y te mencioné de que Enrique VIII tuvo muchas esposas, ¿no? Te mencioné que Enrique VIII rompió con la iglesia católica formando su propia iglesia que le va a llamar la iglesia anglicana, tomando como pretexto que el Papa no quiso anular su matrimonio con su esposa Catalina de Aragón, la princesa de España, la que era tía de Carlos I. ¿No es así? Como Enrique no podía tener un hijo varón, con Catalina, no le podía dar Catalina un hijo varón que sobrepasara la niñez, entonces decide separarse de ella y buscar otra esposa, ¿no es así? Por lo tanto, rompe con la Iglesia Católica, crea su propia iglesia llamándola la Iglesia Anglicana. Hay un documento que se le conoce con el nombre de el Acta de Supremacía. Este es el documento por el cual Enrique está creando su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, y él se está ubicando como máxima autoridad de su iglesia nacional, desconociendo el poder del Papa, desconociendo el poder de la Iglesia Católica, desconociendo a Roma, como también le decimos, ¿no? Muerto Enrique VIII, quien sube al trono es su hijo Eduardo VI. ¿Te acuerdas que Enrique se casa en segundas nupcias con Ana Bolena, y Ana Bolena le da como hija a Isabel, y luego se casa con una tercera que se llama Juana Seymour, y Juana Seymour le da pues como hijo a Eduardo VI, ¿sí o no? Entonces Eduardo llega a tomar el trono. Lo que tanto buscaba Enrique al final lo logra, tiene un heredero quien toma el trono. El problema está de que ya muerto Enrique, Eduardo toma el trono, pero Eduardo enferma y muere apenas a los 15 años de edad, chiquillo nada más, quinceañero, y fallece Eduardo VI, por lo que Eduardo VI, una vez que ha fallecido, quien tiene que tomar el trono, caballero, es una de sus hermanas. Tú sabes que tiene dos medias hermanas, una mayor llamada María, que fue la hija que tuvo Enrique con su primera esposa, Catalina de Aragón, la princesa de España, y otra hermana que es Isabel, la que tuvo Enrique con su segunda esposa, Ana Bolena, ¿no? A la que al final terminó por cortarle la cabeza, por si acaso, ejecuta a su segunda esposa, así como a su cuarta esposa también la va a ejecutar. Es que Enrique tenía como hobby, creo que cortarle la cabeza a sus esposas, ¿no? De sus 6 esposas, a 2 de ellas la va a ejecutar, ¿sí? Entonces, muerto Eduardo, quien sube al trono es su hermana mayor llamada María I Tudor, también conocida como la Sanguinaria, debido a que ella va a ser católica. Su padre había creado la iglesia anglicana y sucede que había roto con la iglesia católica. Sí, eso fue su padre, ¿no? Crea la iglesia anglicana. El hijo Eduardo continúa formando parte de la iglesia anglicana, pero cuando María toma el trono, María lo que hace es restituir el catolicismo, es decir, amistarse nuevamente con Roma, y empieza a perseguir a todos aquellos que no sean católicos. Conclusión, empieza a perseguir a los anglicanos y también a los que sean de otra iglesia. Por ejemplo, hay otras iglesias protestantes, como también están los luteranos, los hugonotes, los calvinistas. Entonces, María empieza a perseguir a ellos. Esta María entonces es recordada por las llamadas persecuciones marianas, persecuciones a todos aquellos que no sean católicos. Esta María contrae nupcias ¿con quién? ¿Te acuerdas? Con Felipe II de España, ¿sí o no? Se casan cuando Felipe tenía la edad de 25 años aproximadamente. Se casa con María, una mujer que llegaba a los 37 años más o menos, pero que se van a casar porque ese matrimonio es una alianza entre España e Inglaterra para combatir a una enemiga que era Francia, ¿sí o no? De producto de este matrimonio no hay hijos. María al poco tiempo muere, y muerta María, quien tiene que tomar el trono no es una hija suya, sino su media hermana, la hija de la ejecutada Ana Bolena.
Correcto, va a tomar el poder Isabel I, Isabel Tudor. ¿Sí? Isabel Tudor. La misma Isabel, aquí está, mira, la misma Isabel que va a ser enemiga de Felipe II. ¿Te acuerdas que Felipe II envió a su armada invencible contra Inglaterra, contra Isabel? Ya, pues esa Isabel es la que estamos viendo ahora. Isabel, durante su reinado, se vino un tiempo de prosperidad, no solamente económica, comercial, sino también cultural. ¿Has escuchado el nombre de William Shakespeare o no? Pues resulta que William Shakespeare es de esos tiempos. Por eso que al largo periodo de gobierno de Isabel se le conoce con el nombre de la era isabelina. ¿Ok? La era isabelina. Un tiempo en el cual Isabel ayudó a que los corsarios, corsarios atacaran dominio español, razón por la cual España va a declararle la guerra, pues, ¿no? Con Felipe II. Punto. Terminamos ahora con Francia. Para hablar de Francia ya no estamos en el siglo XVI ni XVII, sino nos vamos al siglo XVIII. Francia es el máximo representante del absolutismo, ¿ok? Del absolutismo. Nos detenemos un momento. Un momentito, vamos a... Ahí está, listo. Mira, ahora sí. En Francia en el siglo XVII está gobernando una familia o dinastía llamada los Borbón. ¿Sí? Los Borbón. El primero de esta familia fue el rey Eduardo IV. Resulta que Eduardo IV es bien conocido porque él sale vencedor de las guerras de religión. Ya sabes qué es eso, ¿no? Las guerras de religión son los enfrentamientos que se dan en el siglo XVI entre iglesias diferentes. La iglesia oficial, la más numerosa, la católica, contra alguna otra iglesia protestante que ha surgido. Por ejemplo, con Carlos mencionamos que en su territorio de Alemania hubo guerras de religión entre príncipes católicos contra príncipes luteranos, ¿no? Contra la iglesia luterana. Pues bien, sucede que en Francia también, en Francia se van a dar guerras de religión entre católicos contra protestantes. Los protestantes pertenecían a una iglesia llamada los hugonotes, por lo tanto se da una guerra entre católicos y hugonotes. Una guerra que al final sale triunfante Eduardo IV. Se le conoce con el nombre de Edicto de Nantes, aquel documento por el cual Eduardo pone fin a las guerras y permite lo mismo que años antes en Augsburgo había permitido esta paz, la tolerancia. Se permite la paz. Así como allá se acepta a los luteranos, acá se va a aceptar a los protestantes hugonotes. Desafortunadamente Eduardo IV, que no era católico, era un protestante hugonote, termina siendo asesinado, razón por la cual su hijo Luchito, es decir, Luis XIII, va a tener que tomar el reinado a la corta edad de 9 años. Como es muy pequeño, entonces su madre tiene que administrarla, tiene que hacerla de regente, y un primer ministro llamado Richelieu es quien va a tomar la política de gobierno. Este nombrecito quiero que lo recuerdes, porque Richelieu no es cualquiera. Jean-Armand Dupleix, más conocido como el cardenal Richelieu, fue el personaje que sentó las bases en Francia para que Francia sea considerado el máximo exponente del absolutismo. Es decir, el país donde se dio la mayor opresión, ¿no?, de ese absolutismo que estamos mencionando hace rato, ¿no?, se dio en Francia. ¿Y quién preparó el camino mediante sus obras políticas para que sea así Francia? Fue este personaje, Richelieu. Por eso que te pongo acá, base del absolutismo, lo pone Richelieu. Muerto Richelieu, muerto Luis XIII, toma el trono su hijo Luis XIV, pero que a la corta edad de 4 años va a tomar el poder Luis XIV. Luis XIV es el más conocido de todos. Luis XIV va a gobernar 72 años Francia. Mira, desde los 4 años hasta que muera a los 76, él va a ser rey. Su reinado es de 72 años. En su minoría de edad, quien estuvo gobernando en nombre de él era un cardenal llamado Mazarino, ya que Richelieu había fallecido, ¿no? Sin embargo, cuando él ya crezca y muera Mazarino, él va a ser el que tome el control absoluto. Es bien recordado la frase "el Estado soy yo", al referirse a que este personaje llamado también el Rey Sol era quien
hacía y deshacía todo. Es el máximo representante de la opresión, es decir, del absolutismo francés. Luis XIV, el mismo que construyó el Palacio de Versalles, el mismo que quiso imponer una moda en la época con enormes pelucas de cabellos largos, con unos escotes muy apretados y con zapatos charol taco alto. Prohibió a toda persona utilizar tacos altos para que él pues se le vea de cierta altura y de esa manera compensar quizás un poco su baja estatura. El rey muy absolutista sale vencedor en la guerra de los 30 años contra el Sacro Imperio y de esa manera Francia se convierte en la primera potencia de Europa en el siglo XVII. Si España fue la primera potencia en el siglo XVI, en el siglo XVII lo será Francia, y en el siglo XVIII lo será Inglaterra, y en el siglo XX lo será Estados Unidos. Y ya más adelante, en el 21-22, quizás el Perú, ¿no? ¿Quién sabe? Pero hasta ahí más o menos. Punto. Espero que estés entendiendo. Vamos a terminar el tema con un movimiento que intenta combatir toda esa opresión que se está dando. Mira acá, nos olvidamos. A ver si lo recuerdas. ¿Qué cosa era el absolutismo? Régimen político que se caracterizó por la... ¿Te acuerdas? Por la agrupación, ¿no? ¿Qué cosa era el absolutismo? Concentración, es decir, se caracterizó por la concentración, de todos los poderes, en una sola persona. En este caso, ¿en quién? En el rey. ¿Te acuerdas la palabra providencialismo? No. Dios nombraba, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Por derecho divino de los reyes. Ahora, sucede que en el siglo XVIII, que es conocido con el nombre de el siglo de las luces, surge un movimiento filosófico en Europa que toma como base dos movimientos anteriores que habían existido. En el siglo XVII hay un movimiento llamado el racionalismo que defendía la idea de que para que puedas existir, para que puedas entender, la base de todo conocimiento debe ser la razón. No sé si has escuchado el nombre René Descartes como uno de los representantes del racionalismo. En cambio, el empirismo, por ejemplo, Francis Bacon era un empirista. El empirismo era otro movimiento del siglo XVII que sostenía que el conocimiento se adquiere mediante la práctica. El racionalismo te dice que el conocimiento lo adquiere mediante la razón. Piensa primero, el otro no, practica. ¿Quieres aprender algo? Llévalo a la práctica, llévalo a la teoría. El punto está que, basado en la razón y basado en la práctica, ambos movimientos aportaron para que al siguiente siglo, es decir, al siglo XVIII, surge un movimiento conocido con el nombre de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento basado principalmente en el espíritu crítico y en el uso de la razón. Quiere decir, mediante argumentos razonados, lo que hacían los ilustrados era criticar los males de la época. ¿Cuáles son? El absolutismo del rey, ¿no? Los excesivos privilegios de la iglesia, es decir, del clero, y la existencia de los estamentos. En otras palabras, la Ilustración, ¿qué cosa era? La Ilustración era antiestamental, era anticlerical y era ahí está, ¿ok? Quiere decir que la Ilustración criticaba el poder del rey, criticaba los privilegios del clero, criticaba los estamentos, ¿ok? Por lo tanto, espérate, ¿sabes qué cosas son los estamentos? Grupos sociales. ¿Conoces? Más o menos que eran 3 y ¿has escuchado los estamentos? No, bien. Vayan para allá. Listo, miren, llegamos aquí. Dete cuenta, una pirámide social, ¿no es así? Una pirámide social. Siempre arriba los que tienen más poder, abajo los que tienen menos poder, ¿sí o no? Arriba los que son menos en cantidad de personas, abajo los que son más en cantidad. ¿Y cómo es no? Pocos tienen más poder.
pocos gobiernan sobre muchos, pocos explotan a muchos, ¿no? Así es una pirámide social y es así que ha sido durante largo tiempo de nuestra historia. Mira, cuando hablamos en Francia de estamentos, estamos hablando de las diferentes clases sociales que existen. Resulta que para estos tiempos en Europa, ya sea en Francia, en Austria, en Prusia, en otros países, existen clases sociales. Mira, acá tenemos 3 clases sociales. 1, primera clase social. 2, segunda clase social. Y 3, tercera clase social, o también llamado estamento. ¿Ok? Resulta que la primera clase social o primer grupo de personas recibe el nombre de el clero. ¿Por qué el clero? Porque clero son los miembros de la iglesia. ¿Ok? Sucede que el clero nosotros podemos dividirlo en un clero alto, que vienen a ser aquellas personas que tienen mucho dinero, mucho poder. ¿Sí? ¿Sí? Miembros de la iglesia que tienen mucho poder. Por ejemplo, ¿quiénes? Por ejemplo, ellos. El cardenal, el arzobispo, el obispo, son miembros del clero alto porque tienen muchos privilegios. Ellos no trabajan, ellos administran la iglesia y viven en medio de la riqueza y el lujo. Mientras el pueblo se muere de hambre, ellos pues no les falta nada. Ahora, junto al clero alto también tenemos al clero bajo, que son aquellos miembros de la iglesia que reparten las enseñanzas, son aquellos que están más en contacto con el pueblo. Por ejemplo, los sacerdotes, los monjes son clero bajo. Ahora, el clero es considerado como la primera clase social, ¿sí? La primera clase social, o si quieres llamarle, el primer estamento, ¿sí? Ahí está, mira, el primer estamento. ¿Quiénes forman parte del segundo estamento o segunda clase social? Los miembros de la nobleza. Y a los nobles tú los puedes dividir. A los nobles tú los puedes dividir en una nobleza palaciega. Recibe ese nombre porque estos miembros de la nobleza, hombres poderosos, ricos, con mucho poder, viven en el palacio de gobierno junto al rey. Por eso se le llama nobleza palaciega. ¿Y qué hacen junto al rey? El rey los tiene ahí para que los tenga más vigilados, más chequeados y no quieran hacer ninguna revuelta contra el rey. Recuerda que los reyes son absolutistas y no permiten compartir el poder con nadie. Entonces los nobles, para mantenerlos a raya, a los más poderosos nobles los tiene cerca, para que los tenga vigilados. ¿Sí? O sea, nobleza palaciega. Aparte de la nobleza palaciega están los otros miembros de la nobleza que también tienen poder, pero menos poder que ellos, y que viven en las diferentes ciudades de Francia. Eso se le llama la nobleza provincial. Aquellos que viven de sus tierras, la nobleza provincial. Y por último, debajo, ¿quién se encuentra? El tercer estamento o tercer estado. ¿Y quiénes son ellos? El pueblo. El pueblo, pues, ¿quiénes conforman el pueblo? Los miles de trabajadores del campo, es decir, los campesinos, los miles de trabajadores en la ciudad, con algún oficio, los artesanos, pero también se encuentra aquella parte de la población que han tenido instrucción, educación, que se dedican muchos de ellos al comercio y que están mejor acomodados dentro del pueblo. No son ricos, obvio, son pobres al igual que el resto, pero están en mejor posición. Ellos sobreviven. Ellos de acá ya siquiera pueden vivir un poco mejor, pero igual les caen muchos impuestos a ellos. Me refiero aquí a la burguesía, ¿ok? La burguesía, la cual la puedes dividir en una burguesía alta que tiene más ingreso, un comerciante, un banquero, un empresario, y burguesía baja, aquellos que tienen una profesión pero menos ingreso, por ejemplo, un abogado, un doctor, ¿no? Un periodista, un profesor, burguesía baja, ¿listo? Entonces, estos vienen a ser los estamentos. Mira, el primer estamento, que es el clero, y el segundo estamento, que es la nobleza, son los estamentos privilegiados, no trabajan. Viven de los impuestos que les paga el tercer estamento. Ellos son la clase oprimida. Por eso que más adelante vamos a ver que estalla en Francia la llamada revolución, ¿no? La revolución francesa, en la cual el tercer estado se levanta contra los dos primeros. Ahora, si tú preguntas, profesor, ¿y dónde está el rey? El rey está por encima de todos los estamentos. Recuerda que el rey tiene poder porque Dios se lo ha dado y por lo tanto no se mezcla con los demás. Su derecho divino hace que esté por encima de las clases, por encima de los estamentos, se encuentra el rey.
¿Ok? ¿Entendiste entonces? La Ilustración lo que hacía era criticaba los abusos del rey, es decir, era antiabsolutista, criticaba la existencia de clases sociales, ¿no? Que el pueblo está ahí oprimido frente a los demás, y criticaba los beneficios de la iglesia, es decir, del clero. Con esta información, ahora sí podemos regresar y terminar lo que es la Ilustración. ¿Listo? Sí, vamos para allá entonces. Listo, cuarto año, regresamos aquí, terminamos con esta primera clase casi. Vamos, fuerza, fuerza, tú puedes. Vamos, vamos, ya se acaba, ya se acaba. Terminemos lo último. Mira, hasta el momento, ¿qué cosa estamos hablando? Dato número 1. Mencionamos que el absolutismo es la concentración del poder en una sola persona, ¿no es así? A raíz del absolutismo es que surgen las monarquías absolutas. Número 2. Que los reyes de Europa del siglo XV, XVI, XVII sostenían de que el poder que ellos tenían venía porque Dios se los ha dado. ¿Se los ha dado quién? La providencia. Por lo tanto, ese es un derecho divino que tienen ellos y no dan explicación de nada a nadie. ¿Listo? Muy bien. Dato número 3, ¿qué cosa hemos dicho? Hemos mencionado que el reino más absolutista de todos fue Francia y que el máximo representante del absolutismo, ¿quién fue? Luis XIV, el llamado Rey Sol, perteneciente a la dinastía de los Borbones. ¿Qué más hemos mencionado? Número 4. Mencionamos a un personaje, un cardenal llamado Jean-Armand Duplessis, más conocido como el cardenal Richelieu, que fue el personaje que, como primer ministro de Luis XIII, preparó el camino para que el absolutismo prevalezca en Francia. Por lo tanto, Richelieu es quien sentó las bases del absolutismo en su reino. Punto número 5, también mencionamos que hay muchos, no sé cómo le podemos llamar, muchos caraduras, muchas personas que intelectuales que defendieron esto del absolutismo, ¿no? Mencionamos a Jean Bodin, mencionamos a Thomas Hobbes y mencionamos también a Jacques Bossuet, ¿no es así? Que defendían estas ideas de absolutismo. Hemos hablado de España del siglo XVI con los Habsburgos, Carlos I y Felipe II. Hemos mencionado a Inglaterra de los Tudor del siglo XVI, ya sea con Enrique o con sus hijos Eduardo, María e Isabel. Hemos mencionado a los Borbones del siglo XVII en Francia con Eduardo IV, que fue el vencedor de las guerras de religión, y luego a su hijo Luis XIII y a su nieto Luis XIV, máximo exponente del absolutismo, el que construyó el Palacio de Versalles y y salió vencedor en la guerra de los 30 años, el que utilizaba tacones altos, ¿no? Ese mismo, es el Luis XIV, correcto. Por último, estamos mencionando lo que es la Ilustración. Mencionábamos que la Ilustración era un movimiento filosófico basado en la razón y en el espíritu crítico, es decir, criticaba los males de la época. ¿Y cuáles son los males que aquejan a la humanidad, que aquejaban a Europa en el siglo XVII, siglo XVII? Y siglo XVIII, ¿qué nos aquejaba? El absolutismo de los reyes, ¿no? Es decir, lo que hemos estado mencionando, ¿no? Los privilegios excesivos del clero y la existencia de los estamentos. Ya sabes qué son los estamentos, te mostré una pirámide, ¿no? Primer estado, el clero. Segundo estado, la nobleza. Tercer estado, el pueblo, ¿no? El que existe estados es algo repudiable, porque siempre pone al pueblo abajo, siempre los oprime, siempre hace todo el trabajo y los demás son una sarta de parásitos que viven del trabajo del pueblo, ¿sí o no? Por lo tanto, eso nunca debió existir, desgraciadamente existió. Lo que hacen los ilustrados es criticar esa existencia, ¿no? De todos los ilustrados tenemos a 3 personajes más conocidos, más representativos. Rousseau, este suizo que en su obra principal llamada El contrato social, proponía de que el tipo de gobierno ideal es el de una república, justo como esto empezamos la clase, ¿no? Hoy en día somos una república. Pues resulta que Rousseau en el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, Rousseau estaba hablando eso, de que el mejor gobierno que debe existir es un gobierno republicano, en el cual la persona que gobierne sea elegido por el pueblo y no pues un rey impuesto por derecho divino, ¿sí o no? Montesquieu, en su obra principal llamada El espíritu de las leyes, lo que hacía era proponer la monarquía, pero de diferente tinte.
de diferente tinte. Es decir, Montesquieu decía de que la monarquía absolutista era un terrible mal, pero que la monarquía en sí no era tan malo. Veamos el ejemplo de Inglaterra, decía, y es que resulta que eso no te he contado. Inglaterra es un lunar, es decir, Inglaterra es un puntito diferente al resto, mientras que España, Francia y luego también Austria, Prusia, Rusia van a ser monarquías absolutistas. En Inglaterra hay algo diferente que evolucionó. Sucede que tras la muerte de Isabel, Isabel no deja hijos, para empezar. Isabel es considerada la reina virgen, porque nunca se casó y por lo tanto no dejó heredero. Aunque claro, amantes tuvo varios, ¿no? Sus travesuras Isabel, pero no dejó heredero. Entonces, Isabel se convierte en la última Tudor en gobernar Inglaterra. Tras la muerte de Isabel, quien toma el trono en Inglaterra es una familia de parientes suyos de Escocia, llamada los Estuardo. Gobierna Jacobo, gobierna Carlos. Y durante ese tiempo de los Estuardo es que en Inglaterra se lleva a cabo la llamada Revolución Gloriosa. Una revolución que hace posible que en Inglaterra se establezca un tipo de monarquía diferente llamada monarquía constitucional. Una constitución. ¿Sabes lo que es la constitución política? La constitución política hará que el poder del rey sea limitado en Inglaterra. En cambio, en los otros países, el rey hacía lo que le daba la gana. Pues resulta que ahora Montesquieu, ¿qué decía? La monarquía no es tan malo. Veamos el ejemplo de Inglaterra. Si en todos los países de Europa podemos tener monarquías constitucionales como el caso inglés, entonces nos irá muy bien. ¿Sí? Eso es lo que él proponía. En el espíritu de las leyes, él te está proponiendo la existencia de una monarquía constitucional de tipo inglés. Y en ese lugar debería existir una división de poderes. Creo que tú, entre Montesquieu y Rousseau, te irías más por Rousseau, ¿no? Una república. Por último tenemos a Boissier con su obra Cándido, en el cual critica los privilegios de la iglesia, critica el absolutismo y además establece de que Dios no tiene nada que ver con lo que sucede en la tierra entre los seres humanos, ¿no? Critica duramente al privilegio. ¿Sí, chicos? Listo, entonces hasta aquí estamos llegando. Hay que tomar en cuenta que la Ilustración no solamente es un movimiento intelectual de tipo filosófico que critica los males en cuanto a política, sino también en este siglo hay desarrollo económico, surgen llamadas doctrinas económicas. A la hora que revises tu libro te vas a dar cuenta de que en el libro hay algunas preguntas sobre doctrina económica. Por ejemplo, en este siglo XVIII surge la llamada la escuela fisiócrata con Francois Quesnay, que sostenía que la riqueza de un país se encontraba en la acumulación de tierras. Por lo tanto, la principal actividad económica que se debe practicar era la agricultura. Eso es parte de la Ilustración también, pero en el aspecto económico. Más adelante, en el mismo siglo de las luces, aparece John Smith, padre de la economía liberal. Surge entonces la escuela liberal, ¿no? Entonces también es parte. Para cerrar todo esto, una pregunta que te van a hacer, una pregunta que te voy a hacer cuando iniciemos las clases y que está en tu libro. ¿Cuál es el máximo aporte o legado dejado a la humanidad por la Ilustración? ¿Cuál será su mayor aporte? Profesor, la crítica que hizo a los males de la época. No. El proponer nuevas formas de gobierno. No. ¿El existir en un momento de opresión? No. La Ilustración es sumamente importante y lo vamos a ver en temas más adelante, porque estas ideas de cambio van a hacer que luego más adelante estalle la Revolución Francesa, va a servir para cambiar la mentalidad en Sudamérica y en Sudamérica estallen los intentos de independencia, inclusive en América del Norte, el nacimiento de Estados Unidos tras la llamada independencia de las 13 colonias, tiene influencia de la Ilustración. O sea, no es cualquier cosa esto que estamos poniendo acá. Esto es una causa ideológica para que luego se den muchos levantamientos armados. Pues resulta que el máximo aporte o legado dejado por la Ilustración se le conoce con el nombre de la enciclopedia. La enciclopedia es un compendio, es un resumen de todo el conocimiento humano que habíamos adquirido hasta el siglo XVIII. Los franceses Diderot y D'Alembert fueron los principales dirigentes de la elaboración de este compendio, porque es una serie de tomos, de libros. En ella participaron una gran cantidad de filósofos, de políticos, de hombres de ciencia, de matemáticos, que reunían el conocimiento humano y además
también criticaban los males de la época y planteaban soluciones. Ese compendio se le conoce como la enciclopedia, aunque eso sí, ten en cuenta que cuando aparece no llevaba ese título. El nombre correcto de la enciclopedia era Diccionario de Ciencias y Artes y Oficio para gente conocedora en letras. Ah, ¿supo ese nombre, bro? Sí, mejor recuérdate como la enciclopedia y punto, ¿sí? ¿Listo, chicos? Entonces, con esta clase que acabamos de terminar, tú ya quedas listo para que puedas desarrollar todas las preguntas de tu libro del primer tema, ¿sí? Te aconsejo que en este momento agarres tu libro para que no te olvides y con todo lo que te he dicho y con lo que tenemos aquí, ya, cañón, puedes resolver todo. ¿Sí, chicos? Ahí quedamos entonces. Hasta la próxima clase. Nos vemos.